Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 2 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2023, etapa de montaña. Teníamos ese primer final en alto, que es algo que nos está gustando de esta Volta a la Comunitat Valenciana, y es que hay etapas de montaña, salvo la última que es más clara para los hombres rápidos, todas las demás son con trampas, zonas montañosas que van a hacer divertida a cada una de las etapas. Y también pediros una disculpa por subir el resumen algo más tarde de lo habitual, pero por un pequeño problema lo hemos tenido que hacer a esta hora, pero como siempre, aquí estamos haciendo todos los resúmenes y todas las etapas. Aquí tenéis la etapa de hoy, número 2, con varios puertos. Nos fijamos en los 3 del final, que eran los que íbamos a ver en el directo, y sobre todo los 2 últimos. Primero, Cumbres del Sol, que era un puerto de primera categoría, 3,4 kilómetros al 8,6 de pendiente media, y un falso llano siempre picando hacia arriba, y un puerto final que lo más duro era la parte final, que eran unos 3 kilómetros por encima del 7% de pendiente media. Se daba comienzo, veíamos esos kilómetros neutralizados y esas imágenes grabadas del inicio de la carrera, de esos 180 kilómetros que íbamos a vivir, y cuando se daba comienzo con el banderazo de salida oficial, veíamos los distintos intentos, los distintos ataques para formar la fuga del día, y 4 hombres se iban en fuga cuando comenzaba el directo, 60 para el final, y eran Romo, De Marchi, Socarato y Perry. Tenían una ventaja de unos 4 minutos aproximadamente con el pelotón, un pelotón que estaba trabajando para ir reduciéndole esta ventaja, e íbamos a llegar al antepenúltimo puerto de tercera categoría, que no era demasiado duro, pero ya en ese momento se quedaba el canadiense Benjamin Perry, que seguramente no se pronuncia así, si alguno lo sabe lo puede dejar abajo en los comentarios, y se quedaban estos 3 por delante. Socarato pasaba en primer lugar, como había pasado en bastantes puertos anteriores, ahora lo comentamos cuando se enseñe todas las clasificaciones, y en este puerto y sobre todo en la bajada, los Bahrein metían un ritmo muy fuerte y empezaban a reducir la ventaja muchísimo. De esos 4 minutos aproximadamente que veíamos antes, pasó después de la subida y la bajada a estar alrededor de los 2 minutos y medio, con ese trabajo que estaba haciendo sobre todo Mohoric en la bajada. Llegábamos al puerto de primera y se quedaba Socarato, que ya no podía aguantar más. También caída de Héctor Carretero, del Ken Pharma, ex del Movistar, y ahí veíamos esas rampas durísimas, esos 3 kilómetros al 8,5 de media, pero con rampas máximas que superaban el doble dígito ampliamente, y ya se empezaban a quedar bastantes sprinters, entre otros Girmay se quedaba, que también había sufrido una caída y ya decidía llevar un ritmo más tranquilo, mientras veíamos esas rampas y cómo Romo del Astana estaba haciendo una subida sin pedir relevo a De Marchi. Pasaba en primer lugar, Socarato pasó también en tercer lugar, y Mohoric también llevando un ritmo muy fuerte en esta subida. Ahí veíamos cómo se dividían estos puntos de este puerto de primera categoría, y justo después afrontaban la bajada, una bajada peligrosa, y otra vez Mohoric dando una masterclass de cómo bajar, comiéndose a la moto y echándose encima de ella, y entre él y también Damiano Caruso, entre los dos empezaban a apretar también en esta parte, que ya hemos dicho que era un falso llano, hasta llegar al puerto final con los Bahrein muy bien colocados, como también en la etapa de ayer. En esta primera etapa también veíamos por ahí a Carlos Rodríguez y a Damiano Caruso llevando un ritmo muy fuerte, un ritmo también de desgaste. Pasaban por los últimos 20 kilómetros, el puerto comenzaba a 12 kilómetros del final, pero como habéis visto en el perfil, prácticamente era un falso llano. Lo más duro eran los últimos 3 kilómetros por encima del 7%, sprint intermedio bonificado, y Pello Bilbao aprovechaba para coger el segundo que quedaba libre, así que también en esa lucha ahí se veía también quién está en esta carrera de líder del Bahrein. Y llegábamos al puerto, empezaba a subir, y los Ineos a unos 8 kilómetros del final se ponían a meter ritmo con Jonathan Castroviejo y a reducir esta ventaja de 1 minuto aproximadamente que tenían los fugados. Parte espectacular de Castroviejo, gregario de lujo que tienen en el Ineos, y empezaba a reducir esa ventaja kilómetro a kilómetro. Incluso había un tramo de bajada en este puerto, entre comillas, que creo que deberían haber categorizado solo la parte final de puerto, pero así lo han decidido en esta Volta a la Comunitat Valenciana. Y en solo 4 kilómetros Castroviejo conseguía neutralizar a los fugados, e íbamos a llegar a la zona dura, y se iba viendo en esa velocidad que cada vez era menor, y sobre todo De Plus no podía aguantar el ritmo de su compañero antes de ponerse a tirar, y también le pasaba lo mismo a Arensman, que se empezaba a quedar de Ineos con ese ritmo que estaba poniendo Castroviejo, y un Arensman que parecía que podía ser favorito para la general. A 2 kilómetros del final se quitaba Castroviejo, y el que atacaba era Brandon McNulty, el ciclista del UAE. Gran ritmo
que ponía con este ataque seco en ese momento en las rampas más duras. Carlos Rodríguez por detrás era el que se ponía a tirar, pero se quitaba y tenía que entrar Vlasov para reducir esta ventaja, pero saltaba un ciclista del Jumbo, que en este caso es Thomas Gload, el ciclista joven de los que ha traído el Jumbo a esta carrera, y yo personalmente no lo conocía, pero es que llegaba y se ponía a tirar, le pasaba el relevo con el objetivo de poder llegar a meta junto con McNulty, pero gran trabajo de Teo Geoghegan, el ex campeón del Giro de Italia, que llevaba a todo el grupo hasta la rueda de estos. Veíamos del Movistar también a Aramburu, que podía ser un gran final para él, pero que estaba sufriendo. Seguía a Gloag metiendo este gran ritmo, pero después de llegar en este último kilómetro a esas rampas más leves, dejaba de tirar, se agrupaban todos nuevamente y el que intentaba sorprender por el interior era Mikel Landa, pero rápidamente Giulio Ciccone del Trek saltaba a su rueda, también Teo Geoghegan y por detrás Pello Bilbao, últimos 300 metros, cámaras fijas. Y después de esta curva, el que saltaba con muchísima violencia era Giulio Ciccone. Habría unos pocos metros, veíamos que querían reaccionar tanto Teo Geoghegan como Pello Bilbao, pero no les iba a dar, y victoria para Giulio Ciccone con el resto del grupo. Algunos segundos que perdían en este caso Carlos Rodríguez, que llegaba a 5 segundos. Ahora comentamos el top 10, victoria para Ciccone en un final que le viene a las mil maravillas y sabiendo moverse en el momento justo, y la arrancada final de esos últimos 200 metros, ahí la vais a ver en la toma aérea. En la toma frontal no se apreciaba tanto, pero es que ha ganado con muchísima autoridad, victoria y liderato para el ciclista del Trek, que ahí subía al podio para recibir ese premio de ganador de la etapa 2 de la Volta a la Comunidad Valenciana. Aquí el top 10, que aparte de los favoritos a la general como Vlasov, Holanda, hemos tenido algunas sorpresas. También veíamos cómo recibía ese maillot amarillo de líder de la clasificación general Ciccone, que ahí tenéis esa clasificación con las bonificaciones. Muy bien Rui Costas, Charmin, Aramburu o Gloag, que llegaban en el mismo tiempo de los favoritos. Carlos Rodríguez, que perdía unos segundos más. También conseguía Ciccone el maillot de los puntos, ahí lo veis, ese maillot rojo, y 31 puntos para él por delante de Girmay, que lo vestirá mañana. Y veíamos también la clasificación de la montaña para Socarato, que había puntuado en los primeros puertos que no habíamos visto en el directo, y va a tener este liderato de la clasificación de la montaña. Vemos las 3 etapas que quedan mañana. Una etapa con 2 puertos, el último de primera 4,6 al 6,9 y se corona unos 27 de meta. Puede ser interesante para los hombres de la general, lo veremos mañana. La etapa 4, etapa de montaña con varios puertos, y el final de segunda categoría, 8,1 kilómetros al 4,9 de pendiente media, sin grandes rampas, pero seguro que vemos ataques para luchar por la general. Y para acabar la etapa 5, que he dicho antes que puede ser para los sprinters, pero ojo con ese puerto de primera categoría, 5,2 kilómetros al 9% de pendiente media en una etapa de solo 95 kilómetros. Muchísimas gracias por estar ahí, perdón por haber subido este resumen más tarde de lo habitual. Nos vemos mañana en el próximo vídeo.